Amigos, espero que se encuentren bastante bien. ¿Cómo han estado? En este video vamos a resolver un reto de cálculo integral. Y fíjense bien, aquí lo que tengo es el trazado de 4 curvas parabólicas. En este caso, y1 es igual a 2x elevado al cuadrado, y2 es igual a x elevado al cuadrado, y3 es igual a 3 por la raíz de x y y4 es igual a 2 por la raíz de x. Hay que notar que y3 y y4 también son funciones parabólicas. Bueno, lo que nos pide en este ejercicio es determinar el área que encierra o el área acotada entre todas las curvas parabólicas. En este caso va a ser esta área que encierra. También podemos elegir otras áreas encerradas. Por ejemplo, esta área. Pero hay que notar que el área está encerrada entre 3 curvas parabólicas. O también he elegido esta área que encierra, pero solamente está encerrada entre 2 curvas parabólicas. Pero para que sea mucho más interesante, lo vamos a analizarlo para el área que encierra entre 4 curvas parabólicas. Y además de que tiene un grado de dificultad. Bueno, ¿cómo podemos resolver este ejercicio? Vamos a seguir una serie de pasos. Pero antes de eso, lo primero que necesitamos entender es la principal aplicación que tiene el cálculo integral. Bueno, voy a trazar un sistema de referencia X y Y. Aquí tengo el eje X, el eje Y trazo una curva cualquiera. Y va a ser una función que depende de X. Y está acotada en un intervalo desde X igual a A hasta X igual a B. Bueno, la aplicación que tiene el cálculo integral es determinar el área bajo la curva en el intervalo desde X igual a A hasta X igual a B, en un intervalo definido. Y por definición, el área bajo la curva va a ser igual a la integral desde A hasta B de f de x diferencial de x. Hay que notar en el ejercicio que no tenemos una área bajo la curva, sino que es una área acotada. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, aquí lo estamos analizando para una función. Pero ¿qué es lo que sucede si tenemos la gráfica de 2 curvas, de 3 curvas, hasta n curvas? Entonces, ahora voy a graficar, por ejemplo, 2 curvas. Y hay que prestar atención a cada detalle, porque esto nos va a servir para resolver el ejercicio. Voy a hacer un poco más grande. Aquí tengo el eje X, el eje Y trazo una función. Por ejemplo, más o menos así, le llamo f de x y trazo otra función para que veamos esto, algo así, y le llamo g de x para que se distingan bien. Vamos a suponer, amigos, que yo quiero calcular el área que encierra en un cierto intervalo. Va a ser el intervalo desde x igual a A, que va a ser este punto, hasta x igual a B. Y ahora fíjense bien, sería esta área que encierra. ¿Lo ven? Esta área que encierra. Bueno, ¿cómo lo podríamos hacer? Lo primero que hay que notar es de que en estas dos funciones que acabo de dibujar va a haber puntos de intersección. Quiero que vean que este es un punto de intersección y cumple la característica que en este punto con respecto al eje Y es exactamente lo mismo. Eso quiere decir que f evaluado en x igual a A tiene que ser igual a g evaluado en x igual a A.
también hay que notarlo en este punto que tengo aquí. En este caso, f evaluado en b tiene que ser igual a g evaluado en b. Y también tenemos otro punto de intersección, que sería este de aquí. En este caso le voy a llamar c. Entonces podemos calcular el área que encierra por partes. Por partes. Esta le llamo A1 y esta le llamo A2. Entonces vamos a enfocarnos primero en el área número 1. ¿Cómo le podemos calcular? Vean. Y ahí está la clave para que podamos resolver este ejercicio. Vean, el área 1 va a ser igual. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo pueden calcular el área 1? ¿Cómo lo harían? Hay que entender que la aplicación del cálculo integral es determinar el área bajo la curva. Quiero que vean que lo podemos hacerlo de esta manera. Primero calculo el área bajo la curva con respecto a f de x, porque está por encima de g de x. Va a ser el área bajo la curva desde a hasta c con respecto a f de x. Sería f de x diferencial de x. Ok, ya tengo esta área bajo la curva. Pero después, ¿qué sigue? Bueno, ahora tengo que restarle el área bajo la curva con respecto a g de x, es decir, esta que estoy encerrando con este color. Entonces sería menos la integral desde a hasta c de g de x diferencial de x. Y de esa manera obtengo el área resultante, que sería esto de aquí. ¿Lo ven? Obtengo el área resultante. Entonces va a ser una diferencia de áreas bajo la curva. Y de esa manera voy a obtener el área resultante. Y quiero que vean que lo estamos haciendo con respecto a los puntos de intersección. Con respecto a los puntos de intersección. Desde el punto A hasta el punto C. Entonces de esa manera yo voy a calcular A1. O también lo podemos simplificarlo de esta manera. Lo podemos simplificarlo así. El área 1 va a ser la integral desde A hasta C. Sería una diferencia de funciones. Se va a simplificar en esto. Sería f de x menos g de x diferencial de x. Y ahora tiene que cumplir una cierta condición para que lo podamos aplicar. ¿Y cuál sería? ¿Cuál sería la condición? Bueno, de que f de x, quiero que vean que con respecto al eje y, f de x es mayor o igual con respecto a g de x. Pero lo estamos analizando en el intervalo en el cual x pertenece desde a hasta c. Entonces tiene que cumplir esta condición de que f de x tiene que ser mayor que g de x. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder con respecto al área 2? ¿Cómo calcularíamos el área 2? Va a ser exactamente lo mismo, pero va a cambiar un poco. Ahora quiero que noten que g de x es la que está por encima de f de x con respecto al eje y. Entonces lo calcularíamos de esta manera. Va a ser la integral y sería desde c hasta b. Sería este intervalo, desde c hasta b. Y sería g de x menos f de x diferencial de x. De esa manera yo puedo calcular el área 2. O para que lo vean de esa manera, va a ser el área bajo la curva con respecto a g de x menos el área bajo la curva con respecto a f de x. Y de esa manera yo voy a calcular el área resultante, esto que está encerrado. Entonces de esa manera es como vamos a poder hacer el cálculo de áreas encerradas. Ya que fijarnos que g de x es mayor o igual que f de x para el intervalo de x desde c hasta b. ¿Lo ven? Bueno, en base a esto ya tenemos una idea de cómo podemos realizar el cálculo. Entonces yo les quise presentar esta gráfica para que tengamos una idea.
Bueno, ahora vamos a aplicarlo para este caso. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que conviene es determinar las coordenadas de cada uno de los puntos de intersección. Hay que recordar que lo que necesitamos determinar es el área que encierra entre las 4 curvas parabólicas. Bueno, identificamos los puntos de intersección. Aquí tengo un punto de intersección y le llamo el punto número 1. Este va a ser otro punto de intersección y le llamo el punto número 2. Este sería otro punto de intersección y le llamo el punto número 3. Y este sería otro punto de intersección y le llamo el punto número 4. Ahora, ¿por qué razón es necesario que primero determinamos los puntos de intersección? Porque de esa manera vamos a calcular el área que encierra, porque lo haremos por partes. Porque quiero que vean que se va a acotar en distintos intervalos. Vean, con respecto al eje X, le llamo X1. Este punto que tengo aquí, le llamo X2. Este punto que tengo aquí, le llamo X3. Y este de aquí, le llamo X4. Entonces, como tenemos 4 puntos de intersección, entonces se va a dividir en 3 áreas. Quiero que lo noten. Y es lo que voy a encerrar con este color. La primera área sería esta. Quiero que noten las áreas. Sería esta área. Esta le llamo el área número 1. Tengo una segunda área y sería esta de aquí. Esta de aquí. Para que lo noten. Esta de aquí. Y le llamo el área número 2. Y tenemos una tercera área. Yo espero que se vea claro el trazado. Sería esta área. Le llamo el área número 3. Entonces, eso quiere decir que el área total va a ser igual a la suma de las 3 áreas. Sería el área 1 más el área 2 más el área número 3. Bueno, primero lo que vamos a calcular son los puntos de intersección, porque de esa manera vamos a definir las integrales. Tenemos que determinar x1, x2, x3 y x4. ¿Cómo le haríamos? Si yo quiero calcular el valor de x1, lo que tenemos que hacer es igualar las funciones que se está intersectando. Quiero que noten que las funciones que se intersectan es y1 y y4. Eso quiere decir que y1 tiene que ser igual a y4, que en este caso va a ser igual a 2x elevado al cuadrado es igual a 2 por la raíz de x. Entonces de esa manera voy a determinar el valor de x que necesitamos, que sería x1. Ahora, para el segundo punto, ¿cuáles son las curvas que se intersectan? Quiero que lo noten. Va a ser y3 y y1. Eso quiere decir que y1 tiene que ser igual a y3. ¿Lo ven? y1 se intersecta con y3. Hay que tener mucho cuidado de observar cuáles son las que se intersectan. Eso quiere decir que 2x elevado al cuadrado va a ser igual a y3, que sería 3 por la raíz de x. Bueno, ahora vamos a ver el tercer punto. ¿Cuáles son las curvas que se intersectan? Si nos fijamos, es y2 y y4. O sea, y2 es igual a y4. Eso quiere decir que x elevado al cuadrado es igual a 2 por la raíz de x. Y para el cuarto punto sería, hay que notarlo, va a ser y2 y y3. O sea, y2 es igual a y3. En este caso, x elevado al cuadrado es igual a 3 por la raíz de x. Bueno, si resolvemos cada una de estas ecuaciones una por una, va a ser muy tardado. Pero eso no es la idea, amigos. Lo que podemos hacer es generalizarlo, para que tengamos una idea de cómo sería la solución. Quiero que vean que en el lado izquierdo de la igualdad, lo que tengo es el término cuadrático. Vean,
Aquí tengo x elevado al cuadrado, x elevado al cuadrado, x elevado al cuadrado y x elevado al cuadrado. Lo único que cambia son los coeficientes. Aquí tengo el 2 y aquí sería 1 y 1. ¿Lo ven? Y en el miembro derecho lo que tengo es un término irracional, que en este caso es la raíz de x. Aquí tengo la raíz de x, la raíz de x, la raíz de x y la raíz de x. Lo único que cambia son los coeficientes. Aquí tengo un 2, el 3, el 2 y el 3. Bueno, entonces lo que a mí me conviene hacer para estos casos es que lo podamos generalizar. Voy a borrar tantito esto para que tenga un poco de espacio. Ya sabemos que el área total sería la suma de esas tres áreas. Entonces para generalizarlo va a tener esta forma. Ax elevado al cuadrado es igual a b que multiplica la raíz de x. ¿Lo ven? Entonces tenemos que resolver esta ecuación. Y de esa manera, de manera automática, ya tenemos los valores x1, x2, x3 y x4. ¿Les parece la idea que lo hagamos así? Bueno, pues vamos a enfocarnos en resolver esta ecuación. Pero también hay que tomar ciertas consideraciones. En primera, hay que notar que las constantes a y b son positivas. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar con respecto a las soluciones de x1, x2, x3, x4? También tiene que ser valores positivos. O sea, x1, x2, x3, x4 tiene que ser positivos. Entonces los vamos a resolverlo en R. Va a ser una solución que pertenece a los números reales, ¿vale? Bueno, voy a ocultar lo que tenemos en el pizarrón y nos enfocamos en esta ecuación. La ecuación que vamos a resolver es esta. Hay que recordarla. Ax elevado al cuadrado es igual a b por la raíz de x. Bueno, ¿qué podemos hacer para resolverlo? Lo primero que haré es aplicar el inverso aditivo. Resta ambos miembros de la igualdad menos b que multiplica la raíz de x tanto en el miembro derecho como en el miembro izquierdo. Y me va a quedar así. Va a ser ax elevado al cuadrado menos b la raíz de x es igual a 0. Porque este término se cancela con este término, es igual a 0. Ahora lo que me conviene es de que la raíz de x lo escriba en términos de potencia. Y ahorita van a ver por qué. La raíz de x es lo mismo que x elevado a la 1 medio. ¿Lo ven? Entonces me va a quedar así. Ax elevado al cuadrado menos b que multiplica a x elevado a 1 medio es igual a 0. Ahora aquí tengo ax elevado al cuadrado. Me conviene que el 2 lo escriba en términos de fracción. El 2 también es equivalente como si yo lo escribiera de esta manera. Va a ser 4 medios. ¿Lo ven? Porque 4 entre 2 es igual a 2. Y ahorita van a ver por qué estoy haciendo esto. Ahora tengo x elevado a 4 medios. Pero también lo puedo escribirlo de esta forma. X elevado a la 1 medio que multiplica por 4. De esta manera. Porque puedo aplicar esta propiedad de los exponentes. Si yo tengo una base elevada a un exponente y se eleva a otro exponente, entonces va a ser igual a la base que se multiplica a los exponentes, que sería m por n. Y es la forma que tengo. Eso quiere decir que lo puedo escribir así. Va a ser x elevado a 1 medio elevado a la cuarta. Entonces, este término que tengo aquí lo escribiré de esa forma. Va a ser a que multiplica a x elevado a la 1 medio, pero todo esto se eleva a la cuarta, ¿vale? Menos b que multiplica a x elevado a la 1 medio es igual a 0. Ahora, como ya lo tengo de esta forma, puedo hacer un cambio de variable. ¿Cuál es el término que es común entre ellos? X elevado a la 1 medio. O sea, lo tengo tanto dentro del paréntesis como aquí. Entonces le voy a llamarle, por ejemplo, y x igual a 1 medio. Y entonces la ecuación va a cambiar y me quedaría a que multiplica a y elevado a la cuarta menos by es igual a 0. Y ahora
puedo sacar un término común, que sería y. Y me va a quedar de esta forma. Y que multiplica, y sería a que multiplica y elevado al cubo. ¿Por qué? Porque y que multiplica a y elevado al cubo es igual a y a la cuarta. Producto de potencia de la misma base en que los exponentes se suman. Y sería menos b es igual a 0. Y aquí lo que puedo aplicar es el factor nulo, en el cual cada uno de los factores se iguala a 0. Entonces, por ejemplo, y es igual a 0 y a y elevado al cubo menos b es igual a 0. Tenemos dos ecuaciones. Pero hay que notar que con respecto a las soluciones de x, recordando, x1, x2, x3, x4, tienen que ser un valor positivo. No puede ser igual a 0, de acuerdo a la figura que teníamos. Importante eso. También hay que recordar que son valores positivos. Bueno, entonces no me conviene que yo resuelva esta ecuación, porque ¿qué es lo que va a suceder? Como y es igual a x elevado a un medio, entonces la solución sería de que x es igual a 0. Pero sin embargo no es la solución que necesitamos. No va a ser el valor que necesitamos. Entonces conviene que resolvamos esta ecuación. Y sería a y elevado al cubo menos b es igual a 0. Aplico el inverso aditivo. Sumamos miembros más b, tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho. Y entonces a y elevado al cubo es igual a b. Y ahora aplico el inverso multiplicativo. Voy a borrar todo esto para que lo haga de este lado. Recordando que y es igual a x elevado a un medio. Voy a dividir ambos miembros sobre a, tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho, y entonces y elevado al cubo va a ser igual a b sobre a. Y ahora voy a quitar el exponente. Entonces ambos miembros voy a elevarlo a la 1/3, tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho. Y entonces y, ya que este término se cancela con este término, va a ser igual a b sobre a elevado a la 1/3. Y entonces ya calculé el valor de y. Ahora hay que notar que no tomamos en cuenta las soluciones complejas, sino que lo estamos resolviendo en R, y además de que son valores positivos. Entonces no hay que preocuparnos por eso en cuestiones de las soluciones complejas. Bueno, y ahora sí puedo reemplazar el valor de x. Eso quiere decir que x elevado a un medio es igual a b sobre a elevado a la 1/3. Elevo ambos miembros al cuadrado, tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho. Y entonces x, este término se cancela con este término, va a ser igual a b sobre a elevado a la 2/3. Y quiero que noten que lo que nos entrega es un valor positivo. Es un valor positivo, que es lo que necesitamos. Y además x pertenece a los reales positivos. Lo estamos resolviendo en R. Bueno, ya tenemos la solución de x. Es b sobre a elevado a la 2/3. Hay que recordar esa solución. Otra vez repito, b sobre a elevado a la 2/3. Muy bien. Ahora sí, volvamos a la figura. Ahí la tenemos. Entonces nuestra solución de x fue b sobre a elevado a la 2/3. Entonces, de una manera automática, ya puedo determinar x1, x2, x3 y x4. Y lo haré de este lado. Nada más lo que hay que ver son los coeficientes. Bueno, x1 va a ser igual a b sobre a. Si nos fijamos, b es el coeficiente del término irracional y a es el coeficiente del término cuadrático. Si lo vemos, b es igual a 2 y a es igual a 2. Entonces tendría 2 sobre 2 elevado a la 2/3. Y esto va a ser igual a 1 elevado a 2/3.
o también sea lo mismo que 1. Ya tengo x1. Ahora voy a calcular x2. x2 va a ser igual y hacemos exactamente lo mismo. b vale 3 y a vale 2. Sería 3 medios elevado a la 2 tercios a 3 medios elevado a la 2 tercios. Lo dejamos así. Ahora x3. Y ahorita van a ver que las soluciones tienen sentido. x3 va a ser igual. Hay que notar que b vale 2 y a vale 1. Sería 2 sobre 1 elevado a la 2 tercios. O también lo puedo escribirlo como, y esto lo voy a hacerlo nada más por un momento pues para que ustedes vean. Aquí sería 4 medios. Muy bien. Borro esto y calculo x4. x4 sería, hay que notar que b vale 3 y a vale 1. O sea, sería 3 sobre 1 elevado a la 2 tercios. Y hay que notar que los valores x1, x2, x3 y x4 tienen sentido. Porque x1 tiene que ser menor que x2. Tiene que ser menor que x3 y tiene que ser menor que x4. Vamos a fijarnos lo que está dentro del paréntesis. Aquí tengo 2 medios, que sería 1. 3 medios, que sería 1.5. 4 medios, que sería igual a 2. Y aquí tengo 3. Entonces tiene sentido de que x1 es menor que x2, x2 es menor que x3 y x3 es menor que x4. Entonces de esa manera ya tenemos calculado los puntos de intersección con respecto a x. Y son estos valores. Bueno, esto lo voy a escribir de este lado para no perderlo de vista. Muy bien, voy a calcular el área 1, que en este caso va a ser la integral, y tenemos el primer intervalo con respecto a x. Sería desde x1 hasta x2, que sería desde 1 elevado a 2 tercios hasta 3 medios elevado a los 2 tercios. Y vamos a fijarnos en las funciones. ¿Cuál es la función que está arriba? y1. Entonces va a ser 2x elevado al cuadrado menos 2 la raíz de x. De acuerdo a la explicación que habíamos visto. Entonces de esa manera yo voy a calcular el área número 1. Bueno, vamos a resolver esta integral. Lo que me conviene hacer es de que la raíz de x lo escriba en forma de potencia. En este caso lo voy a escribirlo como x elevado a la 1 medio. Entonces, en vez de raíz de x, va a ser igual a x elevado a 1 medio. Y voy a integrar cada uno de los términos. Hay que acordarnos de esta integral para una potencia. Va a ser la integral de x elevado a un exponente diferencial de x es igual a x elevado al exponente sumado a 1 sobre n más 1, más una constante de integración, tomando en cuenta de que n tiene que ser distinto de menos 1, para que de esa manera el denominador no sea igual a 0. Bueno, vamos a aplicar esta integral para este caso. Y tenemos esto. El área 1 va a ser igual, el 2 lo saco como una constante y esto va a multiplicar a la integral de x elevado al cuadrado. Y va a ser x elevado al cubo sobre 3 menos 2 lo saco como constante y va a ser x elevado a 1 medio, que sería x elevado a 1 medio más 1. El 1 lo puedo escribirlo como 2 medios. Y haciendo cuentas, en el exponente lo que vamos a tener va a ser 3 medios. Y en el denominador tengo 3 medios. Pero lo que podemos hacer es esto. Voy a multiplicarlo por un 1. Pero el 1 que propongo va a ser 2 tercios sobre 2 tercios.
porque el 3 se cancela con ese 3, el 2 se cancela con el 2 y aquí tengo 2 tercios. Entonces como coeficiente se invierte el numerador y el denominador y tendría 2 tercios. Entonces en el coeficiente lo que tendría sería menos 2 que multiplica a 2 sobre 3. ¿Están de acuerdo? Y borraría todo esto. Y todo esto lo vamos a evaluar desde 1 elevado a 2 tercios, que sería 1, hasta 3 medios evaluado en 2 tercios. ¿Hasta aquí todo bien? ¿No tienen alguna duda? Amigos, si tienen alguna duda, háganmelo saber en los comentarios y con todo gusto les respondo. Bueno, vamos a evaluar los límites de integración y tendría esto. El área 1 va a ser igual, aquí sería 2 tercios. Evalúo primero el límite superior con respecto a x. Entonces voy a reemplazar el valor de x al límite superior y tendría 2 tercios que multiplica, en este caso va a ser 3 medios elevado a 2 tercios y todo esto se eleva al cubo. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Menos 2 por 2 sería 4, aquí tendría 4 tercios y esto multiplica a x, que sería 3 medios elevado a 2 tercios y todo esto se eleva a la 3 medios. ¿Vale? Ya evalué el límite superior, ahora tengo que evaluar el límite inferior. Entonces todo esto se va a restar a y tengo que reemplazar el valor de x igual a 1. Y nada más lo único que me quedaría va a ser 2 tercios que multiplica a 1 elevado al cubo. Pero en este caso va a ser 1. Entonces hay que recordar que si tengo 1 elevado a m, donde m pertenece a los reales, siempre va a ser 1. Entonces no hay que preocuparnos por eso. Entonces tendría 2 tercios menos 4 tercios. Y el único que me quedaría. Bueno, ahora vamos a hacer las operaciones para encontrar el área 1. Tenemos que simplificar. Aquí ya estamos aplicando lo que es la aritmética para hacer esas operaciones. Bueno, aquí tengo una base elevado a un exponente elevado a otro exponente. Entonces, ¿qué pasa con los exponentes? Se multiplica. Entonces, este 3 se cancela con este 3. Y aquí lo que tendría va a ser 2 tercios que multiplica a 3 medios elevado al cuadrado. Eso es lo que me va a quedar. Menos 4 tercios. Y aquí ¿qué pasa? Este 2 se anula con este 2. Este 3 se cancela con este 3. Y tendría menos 4 tercios que multiplica a 3 medios. Y luego se va a restar menos. Y aquí tengo 2 tercios. Menos 4 tercios. Sería menos 2 tercios. ¿Están de acuerdo? Bueno, continuamos. Menos por menos es más. Y aquí tengo más 2 tercios. Bueno, A1 va a ser igual 3 medios, todo esto está elevado al cuadrado. También yo lo voy a escrito de esta manera. Sería 3 por 3 sobre 2 por 2. Es lo mismo. Entonces un 2 se va con un 2, un 3 se va con un 3 y lo único que me queda es 3 medios. Entonces tendría 3 medios. Este 3 se anula con este 3 y menos 4 medios sería menos 2 y tendría más 2 tercios. Entonces vamos a tener como denominador común el 6. El área 1 va a ser igual, tendría 3 medios y aquí voy a multiplicar por un 1, que sería 3 sobre 3. Para que de esa manera tenga como denominador común el 6, porque 2 por 3 es igual a 6. Luego sería menos 2 y aquí multiplico 6 sobre 6 más 2 tercios y aquí multiplico 2 sobre 2. Y A1 va a ser igual a 3 por 3, 9, menos 2 por 6, 12 y 2 por 2, 4. Y todo esto dividido a 6. Y 9 más 4 es igual a 13. Menos 12 sobre 6. Y esto sería lo mismo que un sexto. Entonces el área 1 es igual a un sexto. Y además tiene que ser un valor positivo.
El área no puede ser negativa, amigos, tiene que ser positivo. Entonces, si nos sale un valor positivo, eso quiere decir que lo hicimos bien. Bueno, ya tengo el cálculo del área número 1. Ahora tenemos que calcular el área número 2. Todavía no hemos terminado. El área número 2 va a ser la integral. Y ahora vamos a fijarnos cuáles son los valores de x que está acotado. En este caso está acotado entre x2 y x3. Sería desde 3 medios elevado a 2 tercios hasta 2 elevado a la 2 tercios. Y ahora, ¿cuáles son las curvas que está encerrando en este intervalo? Si nos fijamos es y3 y y4. ¿Cuál es la curva que está por encima con respecto al eje y? En este caso va a ser y3, sería 3 por la raíz de x. Entonces sería 3 por la raíz de x menos 2 la raíz de x, y todo esto multiplica al diferencial de x. Entonces es la diferencia de funciones de y3, o sea lo que está en verde, menos y4. ¿Lo ven? Bueno, esta sería mucho más sencilla de resolver, porque a2 va a ser igual, escribo los mismos límites de integración, 3 raíz de x menos 2 raíz de x sería la raíz de x por el diferencial de x, o también lo podemos escribirlo en su forma de potencia. En ese caso la raíz de x lo puedo escribirlo como x elevado a un medio diferencial de x, y ahora sí la podemos resolver. Si resolvemos esta integral, me va a quedar x elevado a la 3 medios, y como coeficiente va a ser 2 sobre 3. Y esto se va a evaluar desde 3 medios evaluado 2 tercios, y en el límite superior sería 2 elevado a 2 tercios. Muy bien. Entonces el área 2 va a ser igual, evalúo primero el límite superior, sería 2 tercios que multiplica a x, y x vale lo que tenemos en el límite superior, sería 2 elevado a 2 tercios, y todo esto se eleva a 3 medios, luego sería menos 2 tercios, y sería 3 medios elevado a 2 tercios, estoy evaluando el límite inferior, y todo esto elevado a 3 medios. Muy bien, voy a borrar esto, y el área 2 va a ser igual a 2 tercios que multiplica, y hay que notar que como tenemos una base elevado a un exponente, los exponentes se multiplican. Entonces este 2 se anula con este 2, este 3 se cancela con este 3, y lo único que me queda es 2 menos 2 tercios, y aquí sucede exactamente lo mismo. El 2 se cancela con el 2, el 3 se cancela con el 3, y aquí tendría 2 tercios que multiplica a 3 medios. Entonces el área 2 va a ser igual, 2 por 2 es igual a 4, tendría 4 tercios, menos el 2 se cancela con el 2, el 3 se cancela con el 3, y tendría menos 1. Y el 1 lo puedo escribirlo como 3 tercios, y sea lo mismo 1 tercio. Entonces el área 2 vale 1 tercio. Muy bien. Ya tenemos el cálculo del área número 2. Ahora nos hace falta el área número 3, y de esa manera ya podemos hacer la suma de cada una de las áreas. Vale, el área 3 va a ser la integral, y ahora va a ser en este intervalo, desde x igual a 3 hasta x igual a 4, que en este caso va a ser en el límite inferior 2 elevado a 2 tercios, y en el límite superior sería 3 elevado a 2 tercios, tras una recta vertical en este intervalo, esta recta. Entonces, ¿cuál de las funciones es mayor con respecto al eje y en este intervalo? ¿y3 o y2? y3. Entonces sería 3 que multiplica la raíz de x menos x elevado al cuadrado diferencial de x. Bueno, para que sea mucho más sencillo, la raíz de x lo escribo como x elevado a un medio. Sería 3 que multiplica a x elevado a un medio
menos x elevado al cuadrado diferencial de x. Y esto me va a quedar, el área 3 va a ser igual, calculo la integral de cada una de las componentes. El 3 lo saco como constante y la integral de x elevado a un medio sería x elevado a 3 medios y como coeficiente esto se multiplica por 2 tercios. Entonces sería 2 tercios que multiplica a x elevado a 3 medios menos la integral de x elevado al cuadrado sería x elevado al cubo sobre 3. Y lo vamos a evaluarlo desde 2 elevado a 2 tercios hasta 3 elevado a 2 tercios. Muy bien. Entonces el área 3 va a ser igual. Evalúo primero el límite superior. Además, este 3 se cancela con este 3. Tendría 2 que multiplica. Sería 3 elevado a 2 tercios. Todo esto se eleva a la 3 medios. Menos 1 tercio que multiplica a 2 elevado a 2 tercios. Todo esto elevado al cubo. Ya no me va a alcanzar el espacio, amigos. Voy a hacerlo un poco más pequeño en cuestión de la evaluación de los límites. Más pequeñito. Ahí está. Y lo que me hace falta evaluar es el límite inferior. ¿Vale? Entonces sería 2, lo que está dentro del paréntesis. 2 elevado a 2 tercios elevado a la 3 medios. ¿Están de acuerdo? Menos 1 tercio de x elevado al cubo, que sería 2 elevado a 2 tercios, y todo esto se eleva al cubo. Hay que asegurarnos que lo hicimos bien en la sustitución. Confiamos que sí. Muy bien. A3 va a ser igual y vamos a simplificar lo que más se pueda. En este caso, este 2 se cancela con este 2, este 3 se cancela con este 3 y tendría 2 por 3, 6. Y aquí, por ejemplo, el 3 se va con este 3 y tendría 3 elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado sobre 3 sería 3. Entonces aquí tendría menos 3 y luego sería menos todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces el 2 se va con el 2, el 3 se va con el 3. 2 por 2, 4. Menos el 3 se va con el 3 y tendría 2 elevado al cuadrado, que sería 4. Entonces esto va a ser 4 tercios. Muy bien. A3 va a ser igual a 6 menos 3 es igual a 3 menos, y aquí tengo 4. Esto lo multiplico por 3 sobre 3 y aquí tendría menos 4 tercios. Y vamos simplificando poco a poco. A3 va a ser igual a 3 menos 4 por 3, 12 menos 4 sobre 3, que en este caso 12 menos 4 es igual a 8. Entonces aquí tendría 8 tercios y esto va a ser igual a 3 que multiplica a 3 sobre 3 menos 8 tercios. A3 va a ser igual a 3 por 3 es 9 menos 8 sobre 3. Y esto me da un resultado de 1 tercio. Entonces se simplifica a 1 tercio. Muy bien. Ya tenemos los resultados del área 1, del área 2 y del área 3. Ahora, de esta manera ya voy a calcular el área total, que sea la suma de cada una de las áreas. En este caso, el área total va a ser igual a 1/6 más 1/3 más 1/3, que sería 2 tercios. Pero al 2 tercios lo puedo multiplicarlo por un 1, que en este caso va a ser 2 sobre 2, para tener como denominador común el 6. Y entonces el área total va a ser igual a 1 más 2 por 2, 4. Y todo esto divide a 6. Y como resultado, el área total va a ser 5/6 unidades cuadradas. Y este sería el resultado, amigos. Bueno, eso sería todo de mi parte y yo espero que haya sido el agrado de todos.
Si este video les ha gustado, regalen un pulgar arriba, suscríbanse a mi canal y me gustaría saber sus comentarios. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.